Hay 27.000 millones de dispositivos IoT para 2025 previstos en el mundo, ¿vale? Si esto no nos ha cambiado la vida, más que Internet, deberíamos empezar a mirárnoslo, ¿vale? Mi nombre es Javier Ochoa, yo soy el responsable de proyectos de digitalización y transformación del negocio basado en el mundo IndustryX, como le llamamos en Accenture. Cada uno tiene sus pegas y nosotros hacemos muchas cosas en inglés y en idiomas complicados. Y mi objetivo hoy es, bueno, tener una charla, difundiros, contar e interactuar. Vamos a estar, por lo menos en mi parte, 90 minutos. Cuanto más me preguntéis o habléis, pues más entretenido va a ser. Y sobre el mundo de Internet of Things, Internet of Everything, Internet of Blue Things, le podemos poner el nombre que os dé la gana, ¿vale? Como tenéis un poquito de mezcla de perfil, a mí sí me gustaría poder dedicar por lo menos 30 segundos cada uno, tipo tweet, para que por lo menos me contéis vuestra expectativa y si conocéis muchísimo del mundo de Internet of Things, o muy poco, o qué esperáis de este taller y de esta mañana, ya que vais a invertir vuestro tiempo, pues por lo menos yo intentar adecuarme a vosotros. ¿Os parece bien? ¿Sí? ¿Os parece que empecemos por aquí? Que si pido voluntarios luego nunca hay, ¿sabes? Sí. Nosotros dos somos de la misma empresa, esto se llama Mechatronic, y nos dedicamos, por un lado, en el departamento de IoT, a hacer data logger de entornos marinos o entornos industriales. Nos dedicamos al Industrial IoT. Qué bueno, o sea, vosotros podéis dar la charla y luego os dejo el micrófono y os dejo que me contéis un poco. Nos dedicamos a hacer tanto plataformas móviles como fijas de Ajá. dispositivos de recogida de datos. Y Ajá. tenemos también servicios en la nube Qué bueno. asociados a los dispositivos. Pues luego hablamos un poquito, que a mí es un tema que me apasiona y seguro que sé menos que vosotros, aunque me ha tocado dar la charla, pero oye, a ver si conseguimos cubrir expectativas. Hola. Yo soy ejecutiva comercial en una consignataria de buques y hace unos meses estuve trabajando en Dubái en una empresa de blockchain. Sí, No qué tiene nada bueno. que ver, era otro No, pero el mundo de blockchain y IoT es verdad que tiene claro, mucho. estoy haciendo un combo entre lo que sé de blockchain y el O sea, tu sector. expectativa es saber un poco más del mundo IoT. Sí, ahora estoy en una consignataria, pero sí es verdad que quiero aplicar todos los conocimientos de blockchain y de las nuevas tecnologías al sector. Vale, vuestra expectativa no será saber mucho más, igual lo podemos orientar más a los casos de uso del mundo marítimo o algo así. También un poco todo, tanto lo que se está aplicando ahora mismo en diferencia de lo que nosotros estemos haciendo. Vale, yo voy a poner muchos ejemplos de otras industrias, ¿vale? Que no tienen nada que ver con el mar. Yo no tengo la suerte de vivir en Canarias, pues me ha tocado vivir en Madrid, pues yo me aguanto, ¿sabes? Y vengo aquí cuando me invitan. Entonces sí os enseñaré cosas de otras industrias y a ver si por lo menos os sirve para tener ideas. Gracias. Hola, trabajo por una empresa americana en IoT marítimo, una plataforma IoT. ¿Vosotros tenéis una plataforma IoT? Tuviste. Sí, y se explotó el proyecto y la empresa, pero era un proyecto de exactamente lo que va a ser. Qué bien, pues así vemos las diferencias y tú me dices lo que falta a lo mío. Vale. ¿Español te manejas bien? Sí, bien, lo entiendo. Yo puedo cambiar a English algunas partes, pero no todas, Just a little bit, ¿ok? I can change to English just if you say, I don't understand that, I can try, ¿ok? Perfecto. Gracias. Yo soy programador y, bueno, soy socio de una empresa y hacemos algunos software de gestión sobre todo, y la verdad que es un tema que me interesa, claro, por si se puede aplicar algo a... Súper importante la unión de gestión con IT, con OT, Exacto. fenomenal. Vale, pues a ver si conseguimos. Hola, buenos días. Buenos días. Juan de Dios, de Comando Creativo. Desarrollamos proyectos relacionados con la sostenibilidad y en concreto estamos desarrollando un proyecto que combina agricultura de precisión con inteligencia artificial. Qué bueno. La planificación territorial en función de la situación climática futura. O sea que también tenéis experiencia en la recogida de datos de sensorización para aplicar a sostenibilidad. Tiene todo el sentido y lo veremos también. Muy bien, gracias. Yo soy Alberto, soy diseñador de interfaces 2D y ahora también de interfaces 3D como realidad virtual y todo eso. Qué bueno. ¿Unity y esas cosas o qué? Sí, a tope eso. Me encanta, yo no sé nada, pero me encanta, Sí. Y pues nada, de esto lo que espero sacar es pues, ver cómo conectar todas las cosas para que podamos tomar mejores decisiones. Al final Internet of Things nos proporciona mucha información que podemos integrar en distintas interfaces y sacar de ahí una... Aquí entre unos y otros me vais a matar la charla, porque ya habéis dicho todo lo importante. Sí, totalmente de acuerdo. La parte de usabilidad del dato. Buenísimo. Pues a ver si también te sirve. Bueno, yo vengo de BankerPay, es una empresa que se dedica al exchange orientado al sector del banking. Y bueno, yo estoy en el departamento de comunicación, o sea, no estoy tan dentro de... Bueno, pero las comunicaciones en el mundo IoT es súper importante. Sí. Fenómeno, pues a ver si también te sirve. Gracias.
Yo soy Sonia Fariña y no sé nada de este tema, o sea, soy bióloga marina. Bueno, no sabías antes de ahora. Exactamente. Vamos a ver si al salir... Acabo de escuchar a todo el mundo. Vengo porque es algo nuevo, me han comentado que es algo que tiene mucho futuro y muchas aplicaciones en diferentes sectores. Y ahora mismo estoy buscando cómo especializarme en otra... Ah, qué bueno, pues a ver si te gusta esto y va tu especialización por ahí. Y te ayudamos entre todos. Yo soy Nicolás Molina, trabajo en la universidad, o sea, estoy haciendo el doctorado y sobre comunicaciones marítimas. Entonces, esto me daba como una visión a nivel industrial. Claro, más allá del concepto de comunicación. Sí, del concepto de las comunicaciones, que quizás en el mundo académico está todo muy... muy académico, ¿no? Muy académico. Bueno, como tiene que ser, ¿no? Cada uno su parte, a ver si te aporta algo, fenomenal. Yo soy Lucas y estoy estudiando Ingeniería de Telecomunicaciones en la universidad, estoy en el último año, en el cuarto, y estoy haciendo el TFG y las prácticas y quería tener más información sobre el tema. Sobre el mundo IoT, a ver si te aplica, fenomenal. Qué suerte el mundo de los estudiantes, tío. Aprovecha, porque lo que lo hemos pasado lo echamos de menos. Yo soy José, soy doctor ingeniero en telecomunicaciones, trabajo en Web Ingeniería Hidráulica Marítima del Grupo Acosta, y estoy aquí porque estamos desarrollando un proyecto de innovación en el que vamos a trabajar y trabajaremos muchísimo con sensórica, robótica y IoT. Entonces quiero ver, quiero aprender, quiero tener. Soy antiguo compañero de ellos. ¿Ah, sí? Trabajé en Subsea también hace un par de años y los conozco perfectamente. Son una empresa puntera, no solamente a nivel local, sino nacional. No solamente porque haya trabajado, sino porque hacen unas cosas muy, muy interesantes. Entonces, decir también eso, que aquí en Canarias hacen unas cosas muy curradas, de mucha calidad, de Canarias para el mundo. Entonces, fenómeno. Me alegro. Igual tú le puedes ayudar, que llevas ahí unos años de ventaja al estudiante. Tú aprovechate y pégate, que todo lo que se te pegue de él. Bueno, como veis hay perfiles muy variados. Vamos, yo, o sea, en el tiempo que tengo tampoco puedo llegar a nivel de detalle y habrá cosas a vosotros que digáis, pues lo que va a contar lo sabe, o tú, ¿vale? Pero bueno, voy a intentar que sea un poco común, por lo menos qué se está haciendo ahí fuera, hacia dónde estamos evolucionando. Voy a contar al principio un poquito de la historia, de dónde venimos, cómo nace IoT y cómo se está usando, tanto en la vida cotidiana como en el mundo industrial. ¿Os parece? Cualquier cosa, oye, levantad la mano y decirme, oye, Javier, por aquí sí, por aquí no, esto no lo entiendo, ¿vale? O sea, que como vamos a estar aquí un buen rato, que por lo menos estemos a gusto, ¿vale? ¿Ya puedo seguir? Sí, ¿Tú quieres presentar lo tuyo? Yo tengo aquí lo que pasa que sí, dime cómo, o sea, lo tengo abierto, ¿vale? Para hacer la prueba. ¿Y qué quieres, presentar esto? Sí, pues nada, lo arrastras y lo pones ahí. Pincha ahí, en ese cuadrito, ahí. Lo pinchas y no lo sueltes, y arrástralo más. Pues hacia el otro lado, ahí. Es que Alberto os va a contar otra cosa antes que yo. No, o sea, va a ser rápidamente. Es que estaba preparado y he tenido que salir del paso de esta forma. Ahora, espera a ver si se ve. No, lo tienes ahí. Sí, vale. Si lo quieres poner en grande tienes que moverte con el ratón hasta arriba y darle doble clic. Vale, lo voy a poner en grande. Ahí, eso sí, es que me ha cambiado Bueno, como sabéis, la IA que al final va de alta tecnología, enfocado a inteligencia artificial y analítica de datos. Y bueno, no sé, ha sido un poco experimento estos días que hemos dicho, pues vamos a lanzarle la pregunta a ChatGPT que espera sobre cómo aplicar la IoT al mundo marítimo, como una breve introducción y luego también el currículum de Javier, que no lo hemos dicho por ese motivo, ¿vale? Vamos a darle su tiempo, a ver qué nos dice. Había hecho la prueba antes, pero digo, bueno, mejor que salga aquí. Al final lo que queríamos mostrar es un poco la potencialidad de todo esto, de que luego también tenemos una parte de taller más práctico de Design Thinking, que podemos usar esta herramienta como para la parte de brainstorming. Entonces, bueno, simplemente como introducción de que la IoT va de inteligencia artificial y como a día de hoy pues tenemos acceso a herramientas de manera muy sencilla para darnos una breve introducción de lo que es la IoT enfocado a este sector que estamos. Aquí nos dan la idea y bueno, ya simplemente por toquetear y que sea una presentación un poco diferente también, a ver, que me he ido yo para allá, a ver si estoy ya por aquí. Igualmente voy a poner, hicimos un experimento también, rápido, a ver si se me ve, de este avatar en otra herramienta que es DID, sobre
la presentación de Javier, se escuchará un poco. Impartido por Javier Ochoa, responsable del área de transformación en Accenture, España. Javier cuenta con más de 25 años dedicados a ayudar a grandes compañías a mejorar a través de la innovación, IA, IoT, Cloud, servicios cognitivos, blockchain, implementando soluciones en todos los sectores, industria, energía, retail, banca, seguros y salud. El taller se articulará de la siguiente manera. Tendencias globales que están teniendo impacto en los puertos. Las diferentes arquitecturas y elementos a tener en cuenta. Ejemplo de soluciones industriales ya aplicadas a distintos negocios. Metodologías y puntos clave para comenzar en los proyectos. Geocreación para determinar las principales necesidades relacionadas con el entorno marino-marítimo. Dirigido a empresas profesionales, perfiles técnicos y otros interesados en conocer el funcionamiento y aplicabilidad del IoT. Pues hasta aquí. Oh, qué bueno, Alberto, tío. A mí nunca me había presentado un avatar, macho. Pues, era algo diferente. Tenía que haberlo grabado, tío. Tenía que haberlo grabado, macho, y ya me sirve para... Esto te lo paso luego, no te preocupes. Pues nada, ya os dejamos con la presentación. Vale, dale aquí. Eso es, y dale a presentar. Vale, ya te manejas tú, ¿vale? Sí, no te preocupes. Vale, os contaba al principio el tema de la evolución, ¿no? Si vemos este gráfico de Gartner, a mí me encanta por ver un poco dónde estamos y de dónde venimos, ¿no? Venimos de dar el personal computer, que al principio parecía un nombre como el PC, todo el mundo habla del PC, estábamos dando el poder a las personas, y me parece que es una explicación bastante interesante, ¿no? Pasamos a tener internet y a estar comunicados. Yo también vengo del mundo de... ¿Quién era programador? Tú eres programador. Yo vengo del mundo de desarrollo de software, soy programador, fui programador, ahora ya sé mucho menos, por desgracia, pero bueno, y me acuerdo cuando al principio tenía dudas, pues estaba con mi equipo y yo en una mesa, y de repente cuando tuvimos internet era, ostras, que hay cosas parecidas a blogs y donde puedo consultar dudas, ¿no? Pues el poder tener comunicación con la gente para mí me pareció importantísimo. Cuando pasamos a tener un dispositivo en el bolsillo, ya es en cualquier momento, en cualquier lugar y para todos, le metemos el concepto cloud, que nos da un crecimiento exponencial respecto a las capacidades de programación, capacidades de almacenamiento, capacidades de computación, hacer renderización de Unity sin cloud, bueno, pues necesitamos unos maquinones tremendos para sacar imágenes, y cuando le ponemos el punto de inteligencia artificial e IoT, ya estamos hablando de inteligencia en cualquier lugar. Esta es la evolución en la que estamos. El mundo betaverso no lo voy a tocar porque está ahora mismo un poco, como está ahí puesto en rojo, está ahí en la frontera, bueno, saldrá algún ejemplillo, pero no es el punto hoy. Pero sí que veamos que la evolución de lo que viene a ser computing nos está llevando a algo donde el mundo de inteligencia artificial e IoT, alguien decía, ¿es el futuro? Pues yo te diría, es el presente, y ya está. Y como no nos demos prisa, nos pasan. Estos señores que ya se han dado mucha prisa, están ahí, y como decían, bueno, pues ya lo están petando, ¿vale? Y lo saben, lo controlan, lo conocen, y como no nos demos prisa, nos pasará por el detrás. Hay muy pocas compañías, muy pocas, que no estén haciendo algo de IoT, ¿vale? Puede que estén haciendo alguna prueba, puede que estén haciendo modelos silos, puede que estén buscando plataformas, pero muy pocas, y hablo de, por lo menos de IBEX 35 y grandes compañías, ¿vale? Si vamos a la pregunta de qué es, bueno, pues nos encontramos muchísimas definiciones, ¿vale? Interconexión, bueno, hay algunas súper raras, interesantes, interconexión digital de elementos cotidianos con Internet, una revolución tecnológica que tiene como objetivo. Bueno, yo también le hice la pregunta a ChatGPT, porque si no lo haces hoy al ChatGPT en una presentación, pues parece como que no estás haciendo una presentación un poco así, ¿vale? Pero bueno, pero está muy bien el resultado que da, ¿eh? Fíjate que lo que dice es una red de objetos físicos en constante crecimiento. Permite obtener datos y compartirlos para buscar eficiencia. Estamos buscando siempre un concepto de negocio en algún lado, no hacemos cosas por hacer, buscamos un concepto de negocio súper importante, ¿vale? Y nos permite automatizar procesos. A mí lo de automatizar procesos es de mis favoritos, ¿no? Incluso en el mundo de Internet, no sé si en algún momento creo que luego sale el concepto de machine to machine, ya no es que recoja datos, sino que las máquinas puedan hablar entre ellas y encima yo no tenga nada que hacer, ¿no? Entonces, ese es el punto para mí clave. Pero esto tiene una historia. Nace en 1874 en Mont Blanc, nuestros amigos, unos científicos franceses, se suben, montan unas antenas y ponen unos sensores para saber cuál es la temperatura y la calidad de la nieve, que de otra forma para saberlo tenían que enviar a alguien allí. Cuando llegaba allí cogía la información y bajaba, por la información que traía obviamente no tenía nada que ver con lo que estaba ocurriendo en ese momento, ¿no? Entonces la gente subía allí de excursión y moría, ¿no? No es Internet of Things, porque no hay Internet, la señal era por radio, pero sí empiezan a ser cosas que nos dan información de lo que ocurre cuando no estamos y sin que las recojamos un ser humano, ¿no? Luego tenemos a Nikola Tesla, que probablemente le conocéis por otros conceptos, pero que empezó a hablar de estos conceptos ya en 1926,
Alan Turing, que mete el concepto de inteligencia artificial. No sé cuántos habéis visto la película de Netflix, pero si no la habéis visto, la recomiendo. Me parece súper interesante en el mundo de la inteligencia artificial y la evolución, no tanto de IoT, pero sí de la capacidad de utilizar datos de una forma completamente distinta, ¿no? Estuvieron a punto de echar atrás su proyecto. Bueno, no voy a hacer spoiler, la veis porque es buenísima, ¿vale? Y en 1982 ocurre una cosa súper importante en una universidad americana. Unos estudiantes, pues es súper importante el mundo estudiante, súper importante, deciden que para ir a coger Coca-Cola a la cafetería el viaje no les compensa porque cuando llegan no está fría. Y ponen unos sensores en la máquina de Coca-Cola y entonces son capaces de saber desde su puesto si las latas o las botellitas en aquel momento llevan mucho tiempo o poco tiempo y si hay o no hay. En este concepto, que a nosotros nos parece un poco ridículo hoy en día, dio lugar a un concepto de comunicación entre la disponibilidad de información y el yo poder consumirla. Y luego acabamos en 1990 cuando por fin se conecta vía TCP, ya el concepto ya es más Internet, porque hablamos de un protocolo de comunicación mucho más cercano a nuestro mundo de Internet, ¿no? TCP, en el que conectamos la primera tostadora vía TCP con el que recibe la información, que no le encuentro la utilidad ninguna, porque allí tienes que ir y poner el pan, entonces, que está muy bien que desde allí le dé y le ponga a nivel 5, caliéntame, pero bueno, el pan tiene que ponérselo a alguien. Pero el dato, que sí que viajaba por TCP, sí que era algo parecido al comienzo de IoT. Aunque el verdadero padre de IoT es este hombre, Kevin Ashton, que él hace una reflexión súper interesante. Él dice, la mayoría de los datos con los que trabajamos los generan las personas. ¿Qué pasaría si esos datos no fuesen generados por las personas, que tenemos unas limitaciones, y pudiesen estar generados por las máquinas o por los procesos, ¿no? Y fíjate que dice, Internet of Things has the potential to change the world, exactamente igual que hizo Internet, ¿no? Y es el punto en el que estamos ahora mismo, ¿no? Y es un cambio que muchas veces es más mental que tecnológico, ¿no? Cuando ves con la capacidad que tiene el mundo de IoT. Bueno, os he puesto aquí How to Fly a Horse, que es un libro de Kevin Ashton súper interesante respecto al concepto de ideación y de creatividad, que si tenéis un ratito para leer, pues yo siempre lo recomiendo, porque es divertido y te cuenta historias del mundo real y cómo se innova, porque al final, y yo que vengo también de la tecnología, casi todo se puede hacer, pero hay que orientarlo de una manera concreta en un momento concreto. De hecho, hoy en día, pues en aparatos como el Apple Watch, que muchos tendréis, o Alexa, Google, o incluso la Xbox, se han vendido más de 100 millones, es decir, están en todos lados, no nos damos cuenta, pero estamos conectados, queriéndolo sin querer. Vosotros que venís del mundo de robotics, probablemente conocéis esta empresa, y a ver si tengo el vídeo aquí. Fijaros en lo que están trabajando. Este hombre está allí en su andamio y se da cuenta que ha perdido las herramientas y hace una llamada para que alguien le ayude, ¿no? Al robot se le da una orden, entonces él tiene que localizar lo que tiene que llevar y cómo llevarlo, las dos cosas, ¿vale? Entonces se tiene que preocupar de tomar decisiones y ejecutarlas, es decir, interactuar con el entorno, por lo cual tiene que localizarlo y empezar tanto a moverse él, bueno, que ya es un hecho en sí complicado, como subir escaleras o moverse por una pasarela, como a llevar un objeto a un sitio concreto. Le da las herramientas al humano. Este robot es un poquito ya avanzado y se viene un poquito arriba. Cuando ya ha acabado el trabajo, pues decide que la forma de bajar, este primero lo hace con salto y el segundo ya casi hace un Yurchenko, ¿sabes? En plan, bueno, pues venga, 9,2, ¿no? Y encima, yo le llamo que es una mezcla entre Tom Cruise y Rafa Nadal, porque el tío acaba diciendo, toma lo que he hecho, ¿no? Y empieza a ir tirando cosas. Pero estos de Boston Dynamics, que empezaron hace muchísimos años a trabajar con robótica, sí que han hecho una evolución tremenda en cómo tenemos ayuda por parte del externo en el mundo de la robótica. En este caso, fijaros que pocas veces por ahora, y vosotros si tenéis alguna información o una idea distinta, decídmelo, veréis a robots interactuando con humanos de cerca, por la velocidad de respuesta. Fijaros que el humano está arriba, y si veis, por ejemplo, cualquier vídeo de los almacenes de Amazon, veréis que son todo máquinas moverse, pero no hay personas, ¿vale? La relación persona-robot respecto a respuesta y a riesgo de movimientos en un entorno 3D todavía le queda un poquito, y es una opinión completamente subjetiva, ¿eh? Lo digo porque está grabando, a ver si luego alguien va a venir y me va a decir que eso ya está resuelto, ¿vale? Pues esta es mi opinión, no quiere decir que no sea así, ¿vale? Que sea así. De hecho, en el mundo de Internet of Things cotidiano, se empiezan a crear mogollón de elementos, o sea, muchísimo tipo de información y muchísimo tipo de dispositivo. Pues se ha creado, por ejemplo, una huevera. Ya luego, el tema de utilidad o no utilidad lo vamos a dejar aparte, ¿vale? Pues tienes una huevera en el frigorífico,
que va viendo la caducidad de los huevos y si quedan o no quedan. Que yo me lo imagino en situaciones un poco así, y es como, pues estoy en una negociación con mi jefe de un proyecto o de una subida y de repente me llega un mensaje y me dice, no tienes huevos. Pues no sé, ¿sabes? Igual no es lo mejor, pero eso no quiere decir que no se estén haciendo estas cosas, ¿no? Por ejemplo, los de Under Armour han hecho unas zapatillas con un microchip. Tenemos un cinturón, que es un Smart Belt, ¿no? Que te dice si has comido, bueno, pues si he comido, pues ya lo sé yo porque me aprieta el cinturón, ¿sabes? Tampoco hace falta que me lo digas, ¿no? Pero estas cosas, y además lo compras por poco dinero. El de la basura es espectacular, porque es como un Roomba, solo que en vago. Tú le tienes que acercar, barres, le acercas esta y te lo aspira y lo guarda. Y estas cosas que se siguen vendiendo tampoco están realmente terminadas. Tú antes hablabas de la experiencia de usuario. Esto de la basura es interesante porque puede llegar a abrirse la tapa dando una palmada. Oye, es súper útil porque voy con mi bandeja llena de cosas y basuras y llego allí y digo, y ahora como aplaude tú que a mí me da la risa, ¿sabes? Entonces, el tema de experiencia de usuario es fundamental, es decir, la tecnología nos ayuda a muchas cosas, pero como no tengamos la experiencia de usuario preparada, no vamos a poder sacarle provecho. Pues aún así, esto nos está cambiando la vida y tiene un punto de riesgo muy importante. Y uno de los grandes puntos de riesgo del mundo IoT es la seguridad. Ahora mismo podéis encontrar muchísimas ocasiones y ejemplos en los que alguien ha craqueado o ha hackeado un sistema gracias al mundo IoT, ¿no? Las famosas bombillas que se venden por Amazon, o la cámara también que se vende por Amazon, en la que los hackers serán capaces de entrar a tu casa porque la seguridad, encriptación, password, etc. no estaba preparada para soportarlo, ¿vale? O algo tan sencillo como una cámara de café conectada a internet, y cuando llegas a pedir tu café, te dice, te aparece una sonrisa y te quedas sin café. Vale, bueno, es graciosillo, pero esto en un caso de negocio realmente no tiene ninguna gracia, porque luego os voy a enseñar algunos ejemplos donde esto es realmente complicado. El poder hacer un hacker de un vehículo remoto, en remoto, ¿vale? Los vehículos autónomos, oye, fenomenal, funcionan muy bien, pero como alguien consiga entrar a eso, realmente nos metemos en una situación muy compleja. O temas de seguridad, ¿no? Poder ver cómo se hace una disposición de medicinas a una persona y que lo puedas craquear o hackear porque no está controlada la encriptación de mensaje o incluso a veces las passwords que se ponen en los sistemas, ¿no? Cosas como cambiar la calefacción y el agua caliente, todo esto son casos reales, ¿vale? Vía conexión a los dispositivos IoT que tiene la casa. O hacer un ataque de DOS contra los dispositivos IoT para hacer una denegación de servicio. Sin duda este es el más grave porque se quedaron sin Netflix y HBO durante un fin de semana, entonces tú me dirás, tío, te quedas ahí sin eso, tienes que hacer amigos, o sea, ya no te queda otra cosa. Pero fijaros al mundo crítico que estamos llegando si no tenemos en cuenta todos los conceptos de ciberseguridad. Esto siempre tener en cuenta. Nosotros lo llamamos seguridad por diseño. Es decir, cuando haces el diseño del producto o el diseño de la solución, la seguridad tiene que ir embebida en el concepto desde el principio. Otro de los puntos de riesgo es el dato, que yo creo que alguno de vosotros lo comentaba antes también. No en sí porque el dato sea peligroso, sino porque la acumulación de datos es una pérdida de foco. Y esto no lo digo yo, porque esto lo dijo un premio Nobel, Herbert Simon, y dijo, el exceso de información es una pobreza de atención. Si nosotros cogemos y sensorizamos todo el mundo mundial, o en este caso todo el puerto, o todo el mundo alrededor del mar, y empezamos a enviar toda esa información a alguien, al final va a decir, mira, déjame en paz, soy imposible, o sea, no tengo capacidad ninguna de focalizarme en qué quieres que haga, a dónde quieres que llegue con todo esto. Entonces, podemos conseguir muchos datos, pero tenemos que pensar para qué, y ese es el punto importante. Y otro de los riesgos, y hemos hablado al principio, y todos yo creo que estamos muy, por lo menos a favor o con una tendencia positiva a la inteligencia artificial, es la inteligencia natural. La inteligencia natural me refiero a la nuestra, del ser humano, ¿no? Entiendo que todos vosotros, o muchos de vosotros, ¿quién tiene carnet de conducir? Bueno, casi todos, ¿vale? Entonces, a la pregunta de si voy en coche y veo una raya discontinua, ¿puedo pasar o no? Sí, no seáis tímidos, que no hay posibilidad de error, y además no hay premio al que acierta tampoco, o sea que no pase nada, ¿vale? Y si veo una raya continua, no puedo pasar, ¿vale? Bueno, pues entonces aquí tenemos a nuestro amigo que quiso probar un vehículo autónomo en un parking, y entonces le preparó un círculo en el que la raya exterior era una raya discontinua, por lo cual el coche puede pasar, pero la raya interior es una raya continua, por lo cual el coche no puede pasar. Entonces nuestro coche superinteligente de la muerte, en el que hemos invertido un dineral,
gracias a 4 rayitas pintadas en el suelo, se queda bloqueado ahí, pues, bueno, el vídeo ya lo tengo que parar porque hasta que llega la grúa, le llaman, lo sacan y tal, pues aquello es un infierno, ¿no? Entonces, nunca minimicemos la capacidad del ser humano para convertirse en un riesgo sobre nuestras soluciones, y tengámoslo siempre en cuenta. Pero a pesar de todo esto, hay un valor importantísimo para el negocio aquí, ¿vale? Y además yo creo que antes lo has dicho tú, ¿no? Nuestro amigo, ¿cómo era tu nombre? ¿Se me ha olvidado? Sí, Alberto, nuestro desarrollador de Unity, te voy a llamar, ¿vale? Nuestro desarrollador de experiencia, que me gusta mucho más. Nuestro desarrollador de experiencia decía, es que lo importante luego es que hay que hacer algo con la información. Este flujo es crítico y lo habréis vivido vosotros en el mundo de la tecnología. Tengo cosas, consigo datos, pienso, intento tener un foco en algo, luego actúo y tomo una decisión. Y esa es la regla de negocio. Luego lo podemos subdividir tecnológicamente en lo que queramos. Por ejemplo, pues tengo mis devices, mis dispositivos IoT, tengo un gateway con cloud, tengo una forma de aprovecharme del mundo cloud, luego haremos del mundo edge un poquitín, de lo que se hace ahí en la parte más cercana al dispositivo, lo guardo, lo proceso, lo trabajo, hago una integración con negocio y tomo una decisión, ¿vale? Cuando hablamos de traer información, desde aquí hasta aquí para la toma de acciones, bueno, nosotros lo solemos dividir en 2 paths, lo llamamos el path frío y el path caliente. ¿Habéis oído hablar de esto alguna vez? Bueno, pues ahora cuando lo explique seguro que lo vais a entender. El path caliente es, recibo un dato y tengo que hacer algo, me quema. Suponeros, por ejemplo, que ha habido una caída en un entorno de construcción, ¿vale? Llevas un sensor en un casco, la persona se cae, manda una alerta, alguien tiene que ir a hacer algo, es un path caliente. Tengo conectado un motor, el motor está en un exceso de temperatura, por ejemplo, y alguien tiene que pararlo, o bien automáticamente, o bien alguien tiene que personarse allí y pararlo, ¿no? Es un path caliente, tengo que actuar. Y luego el path frío es el que me permite guardar esa información y empezar a trabajar sobre ella, buscar patrones, buscar modelos predictivos, hacer mantenimientos. Entonces las 2 cosas provienen del mismo lado, pero vamos con paths distintos. Ahora están inventando también el path templado y tal, pero yo ya esas cosas ya tampoco voy a entrar. Pero bueno, los 2 conceptos principales los tenemos. Esto nosotros lo dividimos en 4 etapas, la parte del sensor, la parte de la red, hablábamos antes de telecomunicaciones y conexión, súper importante saber cómo me traigo ese dato, porque, bueno, vosotros tenéis ahí los aerogeneradores en mitad del mar y a lo mejor cuando llegas allí no hay wifi, bueno, no llegas allí y dices, pues voy a conectar, pues no hay. Entonces, bueno, el dato por sí mismo ahí tiene un punto de valor, pero si quiero ir, por ejemplo, al path frío y tengo que traérmelo y sacar patrones, tengo que llevármelo de alguna manera, ¿no? ¿Qué hago? ¿Me hago una burbuja 5G? ¿Una burbuja hasta dónde de grande? ¿Le meto una tarjeta SIM de IoT? Bueno, tengo que decidir cómo va la comunicación. ¿Y esto va encriptado? ¿Y cómo se mueve el dato? Y entonces le meto la seguridad. Bueno, pues todas estas cosas son las que hay que empezar a pensar en el concepto de la comunicación, ¿no? Nosotros hemos llegado a tener que ir a sitios para instalar una antena LoRaWAN para poder tener comunicación allí dentro y que los datos por lo menos se pudiesen mover y luego que hubiese una conexión, y si no hay conexión, que el dato se guarde hasta que encuentre conexión, ¿no? Imaginaos que ponéis una sensorización en una grúa o en estas máquinas que van arreglando las vías de tren. Cuando se mete en un túnel, si no tienes la misma conexión que tenías fuera, tienes que seguir guardando el dato hasta que salga y luego volver a enviarlo. La parte de comunicación es súper importante. Y luego está la parte en la que me integro con el resto de cosas. Una cosa es el dato que me da el sensor y otra cosa es lo que ocurre en el mundo de verdad, para tener valor en ese dato. Me acuerdo que estuvimos trabajando con sensorización sobre paneles solares en una granja y pues el primer día, según estaba puesto aquello en funcionamiento, pues ya llevaba unas cuantas horas y de repente nos llama el responsable, oye, urgente, que venga todo el equipo, esto no está generando energía, algo está pasando, ¿no? Información de los sensores, información de lo que estaba ocurriendo. Bueno, es que era de noche, es que era una granja solar, entonces el dato estaba bien, o sea, no genera energía, error, que alguien lo mire. Ya, pero si no lo meto con un dato que me dé valor, para que eso sea información, no me sirve para nada. Pues la información es, oye, que el weather está mal, tío, que ha pasado una nube, pero ¿cómo va a generar? ¿Sabes? Que es de noche. Entonces, eso es lo que me da información. Cuando yo engancho esta información que traigo de los sensores con algo, que puede ser algo tan sencillo como el weather o algo de negocio. Supongamos que tengo un edificio y lo tengo completamente sensorizado y lo tengo enganchado con mi CRM porque soy un centro comercial gigante y en base a las campañas que tengo y en base a la gente que hay en el edificio puedo tomar decisiones. Bueno, pues mezclo información de negocio con información de las things, de las cosas. ¿Ok? Y luego finalmente, pues lo consumo. Y lo consumo de formas muy distintas. Lo consumo en el móvil, lo consumo en una web, me pongo unas gafas y hago un sistema 3D en el que veo el sistema
mucho más humano o más cercano a lo que yo pienso que es más fácil de utilizar, ¿no? Luego veremos algún ejemplo, además hecho con Unity para que veáis, ¿no? Entonces, el valor del negocio, tengo todos mis datos y he utilizado la mayor cantidad de sistemas para recogerlos. He cogido datos internos de la compañía incluso, o datos externos. Le aplico herramientas de analítica, de tecnología, busco el insight y ejecuto una acción o implemento algo. ¿Pero por qué? ¿O para qué? ¿Alguien se atreve a darme un para qué? Eso depende de lo que quieras hacer. Vale, algo más genérico. O ponme un ejemplo, ¿qué quiero hacer? Si por ejemplo quieres, te pongo un dato concreto, por ejemplo mío, si yo quiero saber qué grado de profundidad tengo, necesito unos datos que me permitan discernir qué tan profundo estoy. Si quiero un dato que me diga si me quedan huevos en la nevera, vale, pero me tienes que dar un dato que me permita discernir si hay esa existencia del huevo o no. correcto. ¿Y para qué quieres saber si estás muy profundo o poco profundo? Pues para el trabajo que estoy desarrollando. Correcto. ¿Y el trabajo que estás desarrollando te estás suponiendo un coste o un ingreso? Las dos cosas. Vale, entonces al final, ¿qué vas a hacer? Me produce un coste porque estoy empleando un material, un personal, unos dispositivos, y me produce un ingreso porque evidentemente trabajo para ganar dinero. Claro, entonces al final todo esto va de reducir los costes y de aumentar los ingresos. Si no, y ya nos puede gustar o no el mundo empírico o el mundo humano o la vida para qué está hecho o por qué trabajamos, ¿vale? Pero al final esto va de reducir costes y de generar más beneficio. Luego le podemos añadir algunas cosas súper importantes, como por ejemplo la sostenibilidad, que yo creo que lo hemos hablado antes, o incluso los entornos de seguridad, ¿vale? Y son elementos donde ya no te puedes meter en el concepto coste-beneficio. Pero hay dos o tres cosas que van alrededor de eso, que es ¿para qué voy a utilizar este tipo de tecnologías, ¿no? Incluso hablamos de conceptos como acelerar el time to market o tener experiencias en el mundo de la innovación, como es, o sea, estamos hoy en el Centro de Innovación Marino-Marítimo, es decir, todo eso se enfoca en mejorar o ayudar en la vida de las empresas o de los profesionales, ¿vale? Y precisamente va tirado por ahí, ¿no? ¿Cómo lo dividimos? Nosotros lo dividimos en 4 capas principalmente, ¿vale? Una capa que son los enablers, es decir, necesitamos un sensor, los sensores cada vez es verdad que son más baratos, o no os vayáis a las bombillas aquellas que se venden por Amazon y que luego entra cualquiera a vuestro sistema, pero sí, en general el mundo del sensor no es un concepto caro, aunque luego tiene que escalar, ¿eh? Nosotros estamos hablando con grandes superficies, que haces una prueba en un entorno y dices, venga, tengo que hacer una inversión de CAPEX para ver cuánto es este proyecto, pero si tengo que multiplicarlo luego por 2.000 tiendas, pues entonces la multiplicación y el escalado, pues una cosa barata por 2.000 ya deja de ser barata, pero bueno, hay que ver cuál es el retorno de inversión. Tenemos la capa de red y luego tenemos la capa de plataforma y de servicios, es decir, qué hago con los datos, cómo guardo los datos, cómo los utilizo y luego cómo doy servicio propio del concepto de IoT, ¿no? Gestión del dispositivo. Imaginaros que podemos sensorizar todo el puerto y empezamos a poner sensores en máquinas, en grúas, en los dockers, en los contenedores. Si un dispositivo no lleva conexión a internet y depende de una batería, alguien tiene que saber que a eso le ocurre algo, o si quiero cambiar el software de ese dispositivo para que haga otras cosas, alguien tiene que gestionar el software que llevan esos dispositivos. Entonces hay una gestión de dispositivos que es igual de importante que el dispositivo en sí mismo. Y finalmente, pues la capa de presentación o consumo, o hago un modelo más KPIs, es decir, información que está ocurriendo, rojo, amarillo, verde, tengo que actuar, o hago un momento más caliente, aplicaciones en móviles o aplicaciones web, ¿vale? Son las 4 capas. Si vamos a un mundo más arquitectura, esto a algunos os sonará un poco más que a otros, pero es que tengo que hacer una combinación de temas, para que por lo menos todos veáis algo que entendéis, ¿vale? En este caso es una solución basada sobre Azure, pero al final los servicios son muy parecidos, ¿vale? Y son servicios orientados, fijaos que hay una cosa que se llama el Device Catalog, son servicios sobre cloud en el que tú haces la gestión de todo un proyecto IoT, y este es un ejemplo como puede ser cualquier otro, ¿vale? Tienes servicios cognitivos, los servicios cognitivos son interesantes porque te permiten actuar, por ejemplo, con los modelos Computer Vision y saber qué está ocurriendo, ¿no? Si lo que hay ahí es una persona o es un perro a través de una cámara, o algo ha cambiado, ¿no? O se está viendo que una persona entra a una zona de seguridad y lleva casco o no lleva casco, entonces lo puedes controlar vía un servicio cognitivo o vía Computer Vision en base a la información que te está dando una cámara en ese momento. Bueno, creas la parte de ingestión, la parte de simulación, y todavía no hemos tocado el tema de gemelos digitales, que este también nos va a dar para un rato y podemos debatir sobre ese concepto también. Tenemos Azure Digital Twin y luego la parte de integración. Muy importante,
y lo hemos visto antes, que haya por lo menos un entorno de seguridad que nos pueda ayudar a gestionarlo, ¿vale? Este mundo, cuando llegamos a IoT, nos ha permitido tener lo que se ha llamado la cuarta revolución industrial. Empezamos con la máquina de vapor y hubo un cambio. Esto también viene a colación porque es como con la inteligencia artificial y con IoT y con estas cosas se va a acabar los trabajos y ya la gente no va a tener trabajo y los humanos no vamos a ser necesarios. Bueno, pues hemos pasado muchas revoluciones en el mundo. Probablemente con un poco de suerte nos podamos dedicar a hacer cosas de más valor que cosas que pueden hacer los robots, ¿no? Si el señor que veíamos del andamio, para bajar a coger unas herramientas me lo puede traer un robot, pero yo soy el que tengo que hacer el trabajo de calidad, oye, pues mejor hacemos nosotros el trabajo de calidad y el trabajo que es menos agradable, pues que lo hagan las máquinas, pero bueno, como esto da para debate, pues lo dejamos ahí. La segunda, que fue más orientada al mundo de la energía, la tercera con el concepto de electrónica y la informática, y ahora los conceptos de Big Data, IoT y nube es la cuarta revolución industrial. En el concepto industrial, vosotros hablabais de IoT, ¿no? En algún momento yo creo que lo has nombrado tú, ¿no? Ahí hay un mundo súper, me viene perfecto porque es justo lo que voy a comentar ahora, ¿no? El enganche del concepto IT con OT. El IT son los que venimos del mundo de desarrollo de software, pues yo vengo de ese mundo, cada uno tiene su hándicap, ¿no? Somos del mundo informacional, nos basamos en ordenadores más o menos grandes y en sistemas más o menos complejos, pero la mayoría de software orientados a la información. Por otro lado, el mundo OT se dedica al mundo mucho más operacional, es decir, son máquinas y probablemente sean brazos armados mecánicos, vayan con PLCs y con escadas y sean elementos donde un movimiento es súper importante para una fábrica, ¿vale? La unión de estos dos mundos es donde realmente vamos a sacar mucho más potencial y vamos a crear sinergias entre ellos, ¿no? Internet of Things se sitúa debajo del concepto de la tecnología informacional y empieza a acercarse al concepto de IoT, cuando mezclamos IoT con industria. Y vemos cómo enganchamos, ¿acordáis de los sensores que hablábamos antes? Pues ahora el sensor ya no lo pongo yo, ahora tengo una máquina y necesito información de esa máquina, un horno, un motor, un brazo mecánico que funciona con su SCADA o es un PLC o tiene una forma de comunicación completamente distinta, vía Modbus o vete a saber vía qué, necesitas coger ese dato que no lo vas a cambiar para convertirlo en un IoT, otra cosa es que te hagas una fábrica de cero, entonces pues bueno, igual puedes hacerlo de otra manera y puedes subir al cloud más cosas, ¿no? Esta es la unión por la que abogamos. Si nos conseguimos unir los de IT con los de OT, será mucho más fácil todo y llegaremos a grandes acuerdos y ventajas y haremos la vida más fácil, como decíamos antes. Si no lo conseguimos, bueno, pues será de una manera o de otra, ¿no? pero será necesario. Si lo vemos en un modo piramidal, viene a ser algo así. Tenemos dos niveles en la parte de arriba. ¿Quién me hablaba de la gestión? Tú, ¿no? Creo que decías, yo, más proyectos de gestión o algo así. ¿Alguien por esta zona antes? Ah, eras tú, es verdad. En el nivel alto de la pirámide, más enganchado al concepto IoT, tenemos los RPs, los CRMs, las aplicaciones de gestión. Entonces, ¿tiene algo que ver esto? Muchísimo, porque luego lo engancho con el dato del mundo operacional o del mundo del sensor o del elemento físico y soy capaz de tomar decisiones. Siempre intentando no hacerlo en modo silo. Entonces, tengo que tener una integración vertical de los procesos de negocio y una integración horizontal entre ellos para tener mucho más sentido. Al final, la diferencia entre IT e IoT, a mí me gusta mucho más la última línea, ¿vale? Aunque luego podéis verlo en detalle. La calidad del dato en un mundo IoT, bueno, no pasa nada porque sea media, si estamos hablando, por ejemplo, de la temperatura de un edificio, pues hombre, tampoco nos apetece pasar frío o calor, pero bueno, si es más o menos 1 grado y el dato no es exacto, no está mal. En el mundo industrial, 1 milímetro o 2 gramos de más pueden ser un cambio radical. Nosotros tenemos digitalización de plantas de construcción de tableros, por ejemplo, donde un tablero a un grosor o a otro cambia mucho, o la cantidad de elementos que caen en una bolsa de caramelos, que parece algo sencillo, te cambia mucho respecto a tu relación con el cliente final o con el proveedor al que le vas a dar ese material, ¿no? Entonces, la importancia del dato es fundamental en este caso. De hecho, unos lo ven así y otros lo ven así. Siempre es bueno tener las dos visiones, porque al final es lo que enriquece, ¿no? Y el mundo IoT ha estado potenciado sobre todo por, bueno, yo diría por estos 4 elementos, ¿no? Cloud, como lo hemos visto al principio, Edge e inteligencia artificial. El concepto Edge, ¿alguien lo conoce? A lo mejor vosotros un poco más, ¿no? El concepto Edge es cuando pasas parte de la computación al sitio donde estás recogiendo el dato. Suponeros
que estoy poniendo un sensor de temperatura en esta sala, para que tengamos un ambiente más o menos confortable. Y he decidido que yo estoy bien a 19 grados. Pongo el sensor y lo mando a un sistema que me gestiona la información. Entonces estoy a 19 y soy el sensor. Y empiezo a coger información. Y entonces le digo al sistema central, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19. O sea, estoy enviando información que no tiene ningún valor, encima estoy consumiendo mi energía y la capa de transportación y la capa de toma de decisiones, ¿no? 19, 19, 19. Soy capaz de tomar decisiones aquí y tengo una lógica que me dice, mira tu temperatura, si es más de 22, avísame, si no, no hagas nada. Entonces yo estoy aquí 19, 19, pues no hago nada, pues no hago nada, pues no hago nada, no hago nada. 22, avisa que alguien haga algo. ¿Vale? Estoy poniendo inteligencia en el lugar donde estoy recogiendo el dato. ¿Vale? Eso me está ahorrando tiempo y esfuerzo, pero necesito tener capacidad de computación o de meter algún tipo de lógica o de software en ese lugar, por lo cual el sensor ya no es un sensor tonto, ya es un sensor que tiene que tener capacidad de pensar, o por lo menos al cual yo le tengo que mandar un algoritmo. Pues vale, si me acepta Docker, lo cojo, lo empaqueto, lo bajo allí y bajo el software, fenomenal, pero si no... Entonces, todos los balanceos hay que tener y es el concepto de Edge, que para nosotros es muy importante. Y finalmente está el concepto de gemelo digital, que esto ya da para una sesión entera y para todo el debate que queráis, ¿vale? Porque ya nos hemos encontrado de todo, ¿vale? Y yo, como tengo mi propia teoría, pues os voy a contar la mía, que soy el que hablo, ¿vale? Porque haces una foto y dices, venga, ya tengo un gemelo digital, porque digital es, ¿vale? Es gemelo porque soy yo en la foto, ¿vale? Pero estoy quieto. ¿Vale? Estoy ahí, tío, posando, ahí, tío, en la playa. He venido a Canarias, tío, y ese es mi gemelo digital en ese momento, en ese segundo, ¿vale? Ya está, no hay más. Pero con el gemelo digital somos capaces de hacer muchas más cosas. Por ejemplo, lo primero que puedo hacer es sincronizar. Puedo traer mi información del elemento físico al elemento digital, o del elemento digital al elemento físico. Puedo trabajar entre los dos. Para eso puedo monitorizar. Si yo sé lo que está ocurriendo en el elemento físico, puedo verlo en el elemento digital. Y entonces monitorizo, veo qué está ocurriendo. Pero incluso puedo llegar a trabajar sobre el pasado, porque me voy al path frío y me guardo todo el histórico, lo pongo en mi modelo digital y digo, pero bueno, ¿esto por qué pasó? ¿Qué ha ocurrido estos últimos 2 años, 3 años, un mes, un día? ¿Qué pasó ayer? ¿Por qué ocurrió? Entonces lo puedo ver en mi gemelo digital de ayer. ¿Vale? Puedo controlar el entorno, entonces me hago mi propia visión de lo que está ocurriendo y pongo mis propias señales. Puedo predecir. Digo, si pasó esto ayer y tengo esta información de hoy, probablemente pase esto mañana. Probablemente. Luego acertaré o no acertaré y aprenderé, pero por lo menos en el digital puedo intentar predecir. E incluso puedo simular. Tengo la información de ayer, tengo la información de hoy. ¿Qué pasará si mañana ocurre esto? ¿Tenemos que cambiar algo? ¿Nos va bien así? Bueno, pues simulemos y veamos qué ocurre, ¿no? E incluso podemos dar un control autónomo. Coger y decirle al sistema, mira, elemento digital, esta es la información del físico, esto es lo que ha ocurrido hasta ahora, estas son las variables externas y las variables internas. Decide tú mismo lo que tienes que hacer y gestiónate. Y luego ya mezclamos el mundo digital y físico, nos ponemos unas gafas, nos vamos al metaverso y lo vemos todo allí como avatares, ¿vale? Que es una forma de consumir más y es una experiencia más, ¿no? Si vamos a un modo software, esto es como se ve un gemelo digital en software, ¿vale? Que ya sé que no veis nada, pero por lo menos para que tengáis el concepto de 3 cosas súper importantes: las relaciones, los componentes y las herencias. En el mundo del gemelo digital, es decir, para yo entender que algo va a cambiar, al tener información sobre ese elemento, tengo que entender qué componentes hay y qué relaciones hay entre ellos. Volvamos al edificio al ejemplo del edificio. Si yo cambio la temperatura de esta sala, probablemente cambie la temperatura de esta planta. Si cambio la temperatura de esta planta, probablemente cambie la temperatura del edificio. No sé si mucho o poco, pero algo se verá influido. Mi concepto de gemelo digital me debería ser capaz de ayudar en ese momento en que decido que a esta sala le voy a meter 2 grados más. Y a lo mejor te dice, oye, bien, por aquí van a estar más a gusto, pero ya la planta va a subir un poco de temperatura, pero como encima el calor sube, en la tercera planta van a notar mucho más calor. Esa relación y esas herencias de comportamiento es lo importante cuando hablamos de gemelos digitales, porque vemos lo que ocurre y la interrelación entre todos ellos, incluso si metemos luego personas o procedimientos o procesos.
Esto es como se ve un gemelo digital de un parque de aerogeneradores. A ver si se ve. Lo que estamos viendo es una representación gráfica, que tú además nos puedes decir si está bien hecha, mal hecha o regular, o que tú la harías mejor, que no te digo que no. Pero fijaros cómo estamos viendo las aspas, nunca llaméis molino, esto tip, nunca llaméis molino a estas cosas porque se enfada muchísimo la gente de energía, estos se llaman aerogeneradores. Entonces, vemos las aspas de los aerogeneradores, incluso la relación que hay entre los ángulos, la colocación, la orientación respecto al viento. Podemos ver qué ocurriría si movemos algunos de los elementos y utilizamos tiempo, como por ejemplo en la meteorología, y sabemos qué tipo o qué cantidad de energía están generando, y en base a lo cual podemos decidir que se actúe, ¿vale? Es verdad que aquí hay un modelo de presentación en el que la usabilidad es muy sencilla, gracias a un elemento 3D, bueno, y luego puedes acceder a todo tipo de información. Pues aparte de la usabilidad, tengo información, ¿vale? ¿Que podríamos hacerlo sin una capa tan agradable? Podríamos, porque al final es una forma de presentar los datos. ¿Que así es más sencillo de usar? Pues este ejemplo, para que os hagáis una idea, se maneja con un mando de la Xbox, porque te manejas allí en un entorno 3D, pum, vas llegando, ves el aerogenerador, tomas decisiones y ejecutas, ¿vale? Luego ya podríamos pasarlo al mundo metaverso, y nosotros lo hemos llamado el metaverso industrial, en el que tú eres parte del elemento, que por ejemplo para elementos como formación no tiene precio, porque cuando estás metido en un mundo que no es el tuyo y encima llevas un tema tan intrusivo como son las gafas, no te puedes dedicar a otra cosa. Nosotros tenemos en Accenture, nos mandan un informe sobre cuánto tiempo dedicamos cuando hacemos conferencias. ¿Esto está grabando? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, cuando hacemos conferencias en Teams, te mandan un informe de cuánto tiempo dedicas a chatear o a leer correos. Entonces tú dices, bueno, pues un 80% estoy focalizado en la reunión de Teams y un 20% estás haciendo otras tareas. Que luego da para discutir si esa tarea está bien hecha, porque estoy chateando con alguien del equipo que también está en la reunión y estamos comentando sobre el tema, o estamos haciendo una presentación y uno le comenta al otro, oye, ¿por qué no enseñas este otro ejemplo que yo creo que cuadra con lo que han preguntado? Entonces ya la información, ojo, que hay que tenerla un poquito, ponerla en valor, ¿vale? O en perspectiva. Pero bueno, en cualquier caso el punto es, si estás haciendo una cosa, puede que a la vez estés intentando hacer otra. Digo intentando porque hacer dos cosas a la vez tiene su punto en el que yo no soy capaz. Si estás en un modelo tipo metaverso o totalmente inmersivo, es muy difícil que te pongas a hacer otra cosa, y estás a lo que estás. Nosotros hemos comprobado que en tareas de formación, por ejemplo, esto no tiene precio. Es verdad que no te puedes tirar 8 horas metido en el metaverso con las gafas porque sales de allí y es peor que 2 noches de carnaval, pero sí es un concepto en el que estás muy metido y realmente aprendes y pones el foco, ¿vale? Os voy a enseñar ahora unos ejemplos de otras industrias, ¿vale? No son industrias marítimas, aunque al final veremos unos casos de uso, pero cosas que están ocurriendo con el concepto de IoT y los dispositivos. Por ejemplo, a nivel propio de un consumo diario en casa, ¿no? Las ventajas que tenemos, y ya hay empresas trabajando en esto, en poder gestionar mi propia energía. Al final tenemos muchos elementos inteligentes puestos en la casa, desde enchufes hasta nuestro amigo Alexa o Google, gente que controla los elementos, más la carga del coche eléctrico en el garaje. Toda esa gestión de energía que me la puede dar el distribuidor de energía que tengo en casa, o la puedo intentar gestionar yo, con un sistema inteligente que fuese capaz de decirme, oye, no pongas a cargar el coche ahora, porque acabas de llegar a casa y normalmente a esta hora pones el lavaplatos y encima tienes a los niños viendo la tele y no vas a utilizar el coche según tu agenda hasta dentro de 3 horas. Entonces, esa capacidad de gestión, si encima le unes, por ejemplo, que el precio de la energía también lo podría llegar a mirar, me daría una capacidad y una facilidad de vida sorprendente. Bueno, ya hay empresas trabajando en esto, pero es uno de los modelos más, digamos, comunes en el concepto de ideación. En el mundo de la salud exactamente igual, imaginaros que podríamos tracear todo lo que está ocurriendo con alguien que está internado. No solo la persona que está internada, que muchas veces depende de que venga la enfermera y le cuente lo que está ocurriendo, sino que toda la información que me generan tanto los dispositivos electrónicos como los médicos pudiera ser consumida por un familiar del paciente. Bueno, pues toda esa información, algo tan sencillo como ponerme cómo estoy de saturación,
Bueno, pues algo tan sencillo como eso, que se hace 3 veces al día y que se guarda en un sistema ahora mismo privado, pues también es verdad que hay un punto de datos y de privacidad que hay que tener en cuenta, pudiese llegar, si tengo a mi padre hospitalizado, me pudiese decir, bueno, pues han tomado las temperaturas de hoy y la saturación y está bien, pues fenomenal, y el informe del médico lo tienes aquí, incluso si quieres llegar a tener más información, te puedes meter en un mundo más privado en comunicación y trabajar con ellos. También está ocurriendo. En el mundo de la movilidad, todo lo que es control de movimiento de activos es relativamente sencillo, vale, relativamente, porque al final es un elemento en el que lo que tienes que buscar es un posicionamiento, vía una red de posicionamiento, vía Wi-Fi, vía GSM, vía lo que se decida, localizas al elemento, pero luego lo importante es la toma de decisiones en la gestión de flotas. Este ejemplo es curioso porque esto es Seattle, son las oficinas de Microsoft, aquello es tan grande, bueno, no me sé la extensión en metros, pero es tan grande como que hay distintas líneas de autobuses para moverse de un sitio a otro. ¿Vale? Entonces, ellos mismos tienen una gestión de flotas para saber qué está ocurriendo y para saber cuándo hay necesidad en una zona, necesidad en otra y cómo los distintos autobuses se van moviendo por ellas, porque no es que vaya un autobús con número, ¿no? El 2 no va de esta parte a esta parte, sino que tiene una serie de autobuses que están dispuestos a recorrer toda la ciudad de Microsoft. Entonces tienen un sistema basado en IoT que te permite saber dónde están los vehículos, cuánto tardan, quién es el conductor, cuánto tiempo está asignado, cuántas horas lleva trabajando, cuánta gente ha ido, cuánta gente ha venido, si hay gente esperando. Todo eso gracias a información que se recoge de los sensores tanto de la propia ciudad como de los elementos en movimiento que son los vehículos, ¿no? Ahora se va a crear en el norte de España, en la zona de Ermua, los primeros 57 kilómetros sensorizados de autovía, con el objetivo de que sea una especie de laboratorio en el que ese tramo de autovía se ha puesto a disposición tanto de los conductores como de los constructores de vehículos, como de la propia organización que gestiona la carretera, ¿no? Entonces al final creas un entorno donde consigues poner en común todos los datos de lo que está ocurriendo allí, ¿no? Si yo voy en coche y me encuentro que hay un elemento en mitad de la carretera, soy capaz de comunicárselo al resto de coches en tiempo real que van o vienen en esa dirección, ¿vale? Otro de los puntos muy curioso es la parte de la robotización. Bueno, y seguro que vosotros aquí nos podéis contar mucho más, ¿eh? Cuando queráis dar un ejemplo me paráis y decir, oye, mira, te vamos a contar una cosa que estamos haciendo, y nos lo contáis, ¿vale? El tema de los robots autónomos, ¿no? El poder saber qué está ocurriendo sin necesidad de que vaya una persona. Bueno, pues esto es un caso real que se está presentando hoy en el Mobile World Congress, en el que una empresa, gracias a una startup, ha creado un elemento que se va moviendo sobre 2 ruedas, es como un dron pero con ruedas, ¿vale? Entonces se va moviendo por allí, va vigilando lo que está ocurriendo en la instalación, le aplica técnicas de computer vision y es capaz de saber si hay un problema o no hay un problema. Y encima lo puedes manejar desde lejos, no tienes que ir, antes había que mandar a una persona o a 2 para tener que arreglar el sistema. Y luego otro de los puntos importantes aquí es la capacidad de actuación. Actuación me refiero a que actuemos sobre el elemento que está recogiendo los datos. Hasta ahora siempre hemos hablado de tráeme datos, dame información, pero supongamos que tengo una cerradura inteligente, entonces la cerradura se abre o se cierra según yo decido en remoto si se abre o se cierra, o incluso a qué horas y dependiendo de quién llegue se tiene que abrir o cerrar, porque llega una cuadrilla de inspección o llega alguien para hacer un mantenimiento y tiene que abrirse. ¿Vale? Pero no tengo que ir yo a abrirlo, ni tengo que estar pendiente de que alguien llegue para abrirlo. Lo puedo dejar programado y puede estar relacionado con el sensor que lleve la persona o con la identificación. O incluso si llega alguien y tiene que entrar y no está eso preparado, puede decir, oye, ¿alguien me puede abrir esta cerradura? Y entonces llama a servicios centrales y desde allí yo puedo actuar sobre el elemento y abrirlo, ¿vale? Actuación. En el mundo de la construcción, por ejemplo, sí que es verdad que está avanzando muchísimo en poder intentar entender qué está ocurriendo, porque una obra, como os podéis imaginar, maneja desde mucha maquinaria, muchas personas, muchos procesos y muchas empresas, desde entornos de seguridad hasta entornos de productividad. Tú antes hablabas, ¿no? ¿Qué profundidad hay? Pues no es lo mismo que cuando van los primeros a hacer zanjas y cuando levantan vigas. Entonces, saber qué está ocurriendo y compararlo, por ejemplo, con el modelo BIM, que es el modelo de gestión de construcción, nos da un valor añadido sobre los costes y la planificación que voy a hacer en un elemento de obra, ¿no? Pues esto es un caso por el que dieron un premio a Accenture porque era el proyecto más grande con tecnología Edge en el mundo de construcción, porque lo que se hacía era intentar tener la máxima información posible en el mundo de la obra, tanto a nivel de seguridad como a nivel de procedimientos y a nivel de evolución de la obra, para poder tomar decisiones. El responsable de obra va con un dispositivo
y va sabiendo lo que ocurre, ¿vale? Por eso está basado en elementos Edge, ¿vale? Bueno, luego está el mundo ATEX, porque claro, tú no puedes poner un sensor en cualquier sitio. Hay sitios donde hay peligros de explosión o elementos metálicos que impiden la comunicación. Entonces ya el sensor ya no es el sensor tan sencillo, sino que vamos a modelos un poco más avanzados. Eso se ve algo así. Esta es la capa de consumo o experiencia de usuario de lo que habéis visto antes en el mundo de construcción. Puedo identificar qué está ocurriendo en mi zona y qué personas hay involucradas, puedo llegar a saber qué está ocurriendo en cada una de las plantas del edificio, o incluso el cuadro que veis ahí arriba, a la derecha, a vuestra derecha, es la relación de tareas y KPIs asociados a ellos. Es decir, podría, en base a la información que estoy cogiendo en la obra, enviar una orden de trabajo a los sistemas de gestión para que cambie la forma de hacer las cosas. Y por supuesto, integrarlo con modelos 3D para saber en qué situación estoy, ¿no? Antes hablábamos de la relación entre personas y máquinas y robots, si os acordáis. Bueno, esto es un ejemplo de sensorización en el que estamos aplicando sobre todo un entorno de seguridad. Lo que estamos intentando es que cuando haya una máquina cerca de unas personas, a ellos y a la máquina se les avise por la probabilidad de un riesgo físico, ¿vale? Porque aquí sí que estamos mezclando personas y máquinas en el mismo entorno, en el mismo almacén, ¿vale? Por lo cual, ¿os acordáis del modelo Edge? Imaginaros que yo les aviso 2 segundos después de que pase la máquina, pues probablemente ya las haya atropellado. Aquí lo que necesitamos es una inmediatez de respuesta tremenda, ¿no? Por eso muchas veces la información se hace de dispositivo a dispositivo. Las máquinas llevan un dispositivo y ellos les habéis visto en el casco que llevan una cajita negra donde reciben la información o el aviso. Incluso si se caen, esa información llega directamente para lanzar una urgencia, o ellos pueden dar a un botón y decir, oye, es que necesito ayuda. Entonces todo eso va por el pad caliente y les ayuda a tenerlo. En el mundo retail, el concepto de poder tener una mejor experiencia de usuario también es muy sencillo de aplicar con conceptos de IoT. Por ejemplo, saber cuánta gente está haciendo cola. Pues no tenemos que montar una cámara, saber qué está ocurriendo y poder avisar a otra persona para que atienda de una forma distinta. O, por ejemplo, saber cómo está el stock de productos. ¿Cuántos me quedan? ¿Cuántos hay? ¿Cuándo se va a acabar? ¿Tengo que ir a alguien mirando y revisando lo que está ocurriendo? ¿O puedo hacerlo de una forma un poco más inteligente y automática? O esta persona, que ya es un nivel un poco más avanzado, que está ejecutando su compra desde fuera del comercio, con el comercio cerrado además. Está interactuando con los elementos con una pantalla que ni siquiera es táctil, y lo va moviendo con la mano. Esto es como Tinder, pero con productos, ¿vale? Pues este me gusta, este no me gusta y este me lo compro. Pero además tengo que engancharlo con los servicios que hay de backend. ¿Me queda stock? ¿No me queda stock? ¿Lo tengo aquí? ¿Dónde lo mando a nivel logístico? ¿Quién lo recibe? ¿Vale? Uno de los puntos donde más se está utilizando el concepto de IoT es en el tema de fabricación, y enganchamos con el mundo de OT, ¿vale? Esto que veis aquí es un ejemplo de una fábrica y su gemelo digital en el que se está intentando trabajar para ver la relación entre la cantidad de elementos que meto en una bolsa de caramelos y los que debería haber, que es un poco chorrada cuántos elementos de estos de chocolate o de caramelo me caen en una bolsa, pero si yo pongo, y antes hablábamos del concepto coste-beneficio, si yo pongo un poquito menos de gramaje en esa bolsa y lo distribuyo y pone 22 gramos, el intermediario lo pesa y dice, oye, que es que todas las de 22 me vienen con 21, o sea, realmente no es lo mejor, y si encima lo pesa el consumidor final, entonces ya estamos en modelo de, me estás engañando, me quieres robar y tal, no sé qué, ¿no? Y si luego vamos al otro modelo y decimos, bueno, pues no pasa nada, le voy a meter 2 gramos más a cada uno, es que 2 gramos más es un 10% a lo mejor, y un 10%, si lo trasladamos a modelos económicos, es mucho dinero. Entonces, el llegar a ese equilibrio, aquí se está haciendo de una manera en la que gestionas el tiempo real lo que va envasándose en la cadena de producción, en base a la cantidad de elementos que se mueven por la bandeja de producción y cuántos se van embolsando. Luego está el punto de los edificios, que esto también hemos puesto muchos ejemplos hoy, pero se puede llegar a casos tan extremos, ya no solo de la optimización de cómo nos encontramos. Sabéis que la acumulación de CO2, por ejemplo, produce dolores de cabeza. Nosotros en nuestras oficinas sí que es verdad que las tenemos sensorizadas de esta manera. Las oficinas no son nuestras, en el caso de Accenture, pero si detectamos que hay un exceso de CO2 y no es bueno para los empleados, avisamos a la propiedad y encima tenemos datos. Decimos, a ver, no es que pensemos que hay mucho CO2, es que sabemos que hay mucho CO2. Entonces, podemos meter aire de fuera para compensar, fenomenal. O hacer modelos más predictivos. Si el edificio es realmente inteligente, yo puedo saber cuál va siendo el consumo de energía o incluso de calefacción.
y puedes llegar a tomar decisiones de apago mi calefacción 2 horas antes de que se vaya todo el mundo, porque el edificio tiene la capacidad de mantener una temperatura en un entorno lo suficientemente confortable como para que eso no impacte a las personas que están dentro. Y así hay muchísimos casos de uso, ¿no? Hay uno aquí, por ejemplo, que habla de la limpieza y los servicios de limpieza. Esto es muy interesante porque los baños, por ejemplo, o las papeleras se retiran cuando toca el momento de retirarse. Y el momento que toca es cuando está puesto en el contrato de la empresa de limpieza. Entonces yo tengo que pasar a las 12 toda la mañana por aquí, cojo la bolsa, esté llena o esté vacía, me la llevo y la tiro y pongo otra, que será amarilla y todo es súper ecológico, pero al final estoy consumiendo probablemente no lo que necesite, sino simplemente lo que dice el procedimiento. Si pones un concepto, nosotros por ejemplo tenemos un concepto de balanzas y volumen en el que avisas al servicio de que en ese momento es necesario un cambio. O si cierras una planta, la gente sigue yendo a limpiar, bueno, estás limpiando sobre limpio. O no se utilizan los baños, pues ¿para qué entras a limpiar? Bueno, pues todo este concepto que engancha con la sostenibilidad y con el concepto as a service es el que marca mucho el mundo de IoT. Nosotros hicimos un estudio sobre el uso de las salas. Algo tan sencillo como ¿para qué se están usando las salas? Bueno, pues sabemos que más o menos la media de reuniones anda entre 3 y 4 personas y que la mayoría de las salas se usan al mismo tiempo que el que se solicitan. Que parece una tontería, pero es más importante de lo que parece cuando estás en una empresa y estás buscando una sala en la que reunirte. Porque si ves una vacía y reservada no te hace mucha gracia, encima no estás usando los elementos como deberías, y si te quedas más tiempo del que deberías probablemente estés perjudicando a alguien, ¿no? Y eso se puede hacer de forma teórica o de forma real en base a datos, y los datos los consigues con sensorización, ¿no? Al final la sensorización lo que haces es buscar cuáles son los casos de uso que te dan valor. Hablábamos de coste-beneficio antes, y hablamos ahora de los casos de uso que nos dan o bien experiencia de usuario, por ejemplo la gestión de afluencia a puestos de trabajo o la calidad del aire, estoy hablando de la experiencia del usuario, estoy intentando hacer la vida un poco más fácil, o temas de eficiencia, como hazme el servicio de limpieza bajo demanda. No gastes dinero, esfuerzo, tiempo, energía en cosas que no son necesarias. Estos casos de uso son los que se agrupan y se cuentan para hacer el balance de coste-beneficio y la inversión que tengo que poner, lo que viene a ser un business case. Pues si me gasto tanto dinero, ¿cómo lo voy a recuperar? O esa inversión, ¿en qué se va a convertir? Entonces se hace un árbol de este tipo en concepto business case. Otro de los ejemplos que quería mostraros es la gestión de una mina. Nosotros lo llamamos mina conectada, pero al final es gestionar todo lo que ocurre en una mina, que es un elemento 24/7, esto es como un avión. Si lo tienes parado, estás perdiendo dinero. Pues si estás en una mina extrayendo material y no estás extrayendo material, estás perdiendo dinero porque el material está ahí y tú no estás haciendo nada. Entonces se intenta que la producción sea continua, ¿vale? Para que la producción sea continua, nosotros hemos sensorizado todos los elementos que pueden actuar en una mina. Pues las excavadoras, las trituradoras, las personas, los camiones, lo hemos enganchado con la capa de gestión y a partir de ahí hemos obtenido beneficios en porcentajes, bien de producción, bien de reducción de coste o bien de incremento de beneficio. Nos pasó una cosa muy curiosa en este tema, que esto es un proyecto real que está montado desde hace años en varias minas alrededor del mundo, y es que tuvimos que sensorizar las palas que excavan. Las palas que excavan, que sabéis que tienen unos dientes, bueno, pues había momentos en que el diente ese se partía y se caía, ¿no? Queda un poco igual si pierdes un diente de una pala, porque tampoco, pues sacas un poquito menos de material, pues chicos, es que tampoco se va a notar, ¿no? Como lo que hablábamos antes, pues ¿qué vas a hacer? El verdadero problema es que el diente cuando cae y se rompe se mezcla con la tierra, y entonces se cae en la trituradora, y llega nuestra amiga a la trituradora de tierra y se encuentra un diente de metal. Entonces, no es que no lo triture, es que se monta un lío considerable, ¿vale? Entonces la trituradora se rompe, la pala deja de trabajar, y los dos camiones que tenían cola esperando a llevarse el material de la trituradora también se paran. Entonces tienes ahí un dineral parado, más un dineral para arreglar la trituradora, y todo porque un dientecito se ha caído. Entonces pusimos una camarita webcam de estas, nada del otro mundo, encima de la pala, hicimos un patrón de imagen, y con un patrón de imagen, que es Computer Vision, lo que haces es detectar si hay algún cambio en el patrón. Si hay algún cambio, bueno, nosotros por ahora seguimos creyendo en las personas a pesar del tío del coche ese, ¿vale? Entonces, si había algún cambio, avisábamos al conductor. Entonces, vi el modelo Paz Caliente, con los dispositivos que llevaban, decíamos, ojo, vete a mirar la pala porque igual falta un diente.
Si no falta, oye, dínoslo y seguimos. Y si falta, es mucho mejor que pares tú y que venga otra pala a que tengamos un problema que probablemente nos pare el día de producción, ¿no? Bueno, pues ejemplos de estos, que lo que estamos hablando es de un caso de negocio, son los que dan lugar a que el IoT tenga sentido y recortemos o costes o aumentemos la producción. Pero aquí ya nos venimos arriba, como era un proyecto que llevaba muchos años, y nos pidieron hacer un modelo más parecido al metaverso, que no es el metaverso, pero es algo similar. Y entonces nos hicimos en las HoloLens de Microsoft un modelo en la que tú eres capaz de gestionar la mina sin estar presencialmente allí, ¿vale? Y se ve algo así. Entonces, en las oficinas centrales, el comité de dirección decía, bueno, ¿y cómo va nuestro negocio? Entonces se sentaban allí en la mesa de toma de decisiones, se ponían las gafas y decían, vamos a ver cómo va, pues montemos nuestro negocio en esta mesa. Y creaban un holograma de lo que estaba ocurriendo en ese momento. Y eran capaces de ver los elementos e interactuar sobre ellos. Oye, pues mira, aquí tenemos este camión que se dirige por este lado hasta allí, aquí tenemos el conductor es Tomás, y si quiero ver los detalles de disponibilidad, de los ciclos de producción, de la temperatura, de cómo están los sensores de las ruedas, lo puedo ver. Incluso si hay alguna alarma, me avisa en este momento y me dice, oye, hay una alerta con este vehículo, parece que una de las ruedas no está en la temperatura que debería estar, hay un riesgo, si quieres crear una acción, la puedes crear en este momento y actuar sobre el sistema, ¿no? Bueno, es verdad que no es una herramienta para usar durante 8 horas ni todos los días, pero es otra forma de consumir la información que estamos teniendo. Vamos a pasar a ver un poco el mundo de los puertos, ¿vale? Y como estamos hablando de casos de uso, tenemos que empezar a pensar en cuáles son los retos y cuáles son los puntos donde podemos encontrar un business case o algo que nos vaya a retornar, ¿no? Y vamos desde los conceptos de efectividad y los conceptos de eficiencia, y tenemos que empezar a pensar desde que se planifica hasta que lo que ha pasado por el puerto sale de nuestra barrera de salida del puerto y ver en qué puntos podemos actuar, ¿vale? Podemos actuar en entornos en los que hay conceptos de equipos, como el coste de la energía o las causas de retraso por colas o por utilización de grúas. Podemos ver cuáles son los mantenimientos no planificados, antes hablábamos de modelos de inteligencia artificial para saber qué está ocurriendo, la eficiencia del trabajo por la planificación o por la colaboración o no colaboración entre equipos. Las personas son, o sea, el mundo de las things está muy bien, pero esto al final es casi Internet of Everything y Everyone, también de personas, ¿no? Y luego la parte de acceso a información en tiempo real y visibilidad de lo que está pasando, ¿no? Con todo esto seríamos capaces de mejorar probablemente todo lo que ocurre en un puerto, ¿no? ¿Qué tecnologías utilizaríamos? Pues mira, aquí aparecen cosas como blockchain, ¿no? que comentabas tú antes, el poder hacer el seguimiento de algunos elementos, ¿no? Bueno, desde tener plataformas colaborativas hasta entender qué está pasando en las operaciones, pasando por la monetización del dato, y el dato es verdad que se considera el petróleo del siglo XXI, pero es que el petróleo hay que trabajarlo para que se convierta en algo que tiene valor, ¿vale? Entonces, si tú tienes muchos datos y eres capaz de convertirlo en información valiosa, entonces sí que lo puedes monetizar y puedes trabajar con ese dato, ¿no? Poner servicios digitales, ¿no? Como los pagos electrónicos y elementos de ese tipo, o incluso toma de decisiones en base a datos. Nosotros lo pintamos así, que es el valor 360 de las operaciones en el puerto, que va desde el trabajador hasta los dispositivos, pasando por la cadena de supply chain, donde el mundo de blockchain es súper importante para saber qué ocurre, cuándo ocurre y cómo llega, enganchado con las operaciones y con los conceptos de sostenibilidad, que yo creo que hablábamos también al principio en algún momento, ¿no? Cada uno de ellos podría ser un punto en el que podríamos activar y sacar un beneficio o una mejora en el mundo de los puertos, ¿no? Si hablamos de algunos casos de uso, fijaros si hablamos, por ejemplo, de planificación dinámica o productividad de los trabajadores o gestión, ¿os acordáis del edificio o la ciudad de Microsoft en gestión de movimientos? Si pudiésemos gestionar todo lo que ocurre dentro de un puerto a nivel de movimientos, no de las grúas que no se mueven, pero sí de los vehículos que interactúan por ahí, o los turnos, o la necesidad de más o menos contenedores, o tener inteligencia aplicada sobre eso, ¿no? En base simplemente a cosas en teoría tan sencillas como sensores, geolocalización, conocimiento del dato
y modelos predictivos, ¿no? Si hiciese una única visión, yo hablaría de una evolución que va desde la parte pura de conectar, es decir, extraer la información, saber dónde está, pasando por una evolución hacia la automatización. La automatización es como el quick win, ¿no? A dónde quiero llegar y qué es lo que me gustaría hacer, que fuese lo más automático posible. Es como los robots, ¿no? Al principio que veíamos el ejemplo de la rumba. Oye, pues si alguien me puede aspirar mi casa y lo hace de forma autónoma y lo hace automática, yo no tengo que preocuparme ni a qué hora, ni cuándo, ni qué, pues fenomenal. Si yo pudiese automatizar una planificación en el uso de las grúas en un puerto, bueno, pues sería algo probablemente más que beneficioso para nuestro negocio, ¿no? Pero para eso tiene que haber una propuesta de valor, ¿vale? Desde el movimiento en las unidades, estas en las que se mueven los contenedores, que es 20×8×8 o algo así, ¿no? Seguro que esto sabéis mucho más que yo, hasta la eficiencia de los trabajadores en el puerto. Me acuerdo que en uno de los sitios tuvimos que cambiar donde estaba montada algo tan sencillo como la cafetería, porque las personas tardaban más tiempo en ir a la cafetería y volver que el tiempo que tenían para comer. Entonces iban hiperestresados cuando realmente era una caseta de obra, quiero decir que tampoco era tan... Pero simplemente alguien decidió que eso iba allí al principio de la obra siguió creciendo, seguía allí, la caseta de obra seguía allí, todo el mundo iba a comer allí, y cuando llegaban les quedaban 10 minutos para comer y tenían que volver, porque era una obra realmente grande, ¿no? Pues saber qué ocurre y darle un poquito aquí a la materia gris y se saca beneficio en casi todo, ¿no? Y hay muchos puntos donde podemos tener una propuesta de valor. Si vamos a una parte un poco más tecnológica, fijaros que hablamos de información externa, claro, información de las grúas, que por mucho que sensoricemos, que no la va a tener el sensor, va a venir de otro sitio, ¿no? Y tendremos que enganchar con un PLC, o tendremos que enganchar con un SCADA, o habrá un robot allí mirando y viendo qué está ocurriendo, ¿vale? Podemos sensorizar, pero luego hay una parte en la que hacemos una ingestión del dato, creamos el motor de eventos, y si es necesario, la parte de alertas y notificaciones en parte caliente, ¿no? En el path caliente. Y si no, pues nos vamos por el path frío, lo guardamos en una base de datos, creamos un data lake, creamos una conexión vía APIs con otros elementos, con las capas de gestión, con la capa de planificación, con la capa de permisos, certificados, y en base a eso le metemos valor. Bueno, pues esto es un ejemplo de cómo podría ser una arquitectura de este tipo. Y si vamos a qué KPIs miraríamos, incluso lo podríamos hacer en un modelo evolutivo. Podríamos ver KPIs más básicos, como la guía de utilización de cada uno de los muelles, cada cuánto se usa, por qué se usa, cuándo está parado y cuándo no está parado, hasta casos más avanzados, como ver el tiempo de inactividad o el tiempo de promedio de inactividad de un elemento cuando no hay un contenedor. Entonces, al final, lo que estamos obteniendo son datos que no tenemos que hacer que alguien vaya y tome nota, sino que los propios elementos nos van a avisar de cómo están. Y eso es lo que nos da valor, ¿no? Puesto en un modo gráfico, queda algo así, ¿no? Y esto es un planteamiento de ejemplo como podría haber muchos otros, ¿no? De los casos que hemos recibido antes, ¿no? Desde la parte de vigilancia y disponibilidad de los elementos, aquí estamos hablando, por ejemplo, si yo soy capaz de con un dron recorrer lo que está ocurriendo y tomar decisiones de seguridad, pues me estoy evitando a lo mejor tiempos de espera o tiempos en la toma de decisiones, ¿no? Hasta gestión de las propias grúas o utilizar elementos de computer vision para tomar soluciones. Que si los agrupamos en casos de uso, hablaríamos de seguridad, sostenibilidad, infraestructura y orquestación, es decir, y poner orden, ¿vale? Agrupándolo en estos 4 cajones, podríamos sacar casos de uso que gracias a IoT vamos a mejorar seguro cómo es la productividad, costes y beneficios dentro del puerto, ¿vale? Os he traído algunos ejemplos de cómo podría ser el interfaz de usuario, y se admiten críticas todas las que consideres, ¿vale? Porque son ejemplos, ¿vale? Desde una zona de visualización más de mapa, hasta tener unos KPIs en la parte de operación, hasta tener un modelo analítico de entender lo que está ocurriendo, o poder trabajar sobre la gestión de colas de las propias grúas, ¿no? Incluso ir a cosas como tener un nivel de performance de los equipos y poder tomar decisiones en base a ello, o saber cuál es el informe de mantenimiento de los elementos, tanto en modelo actual como en un modelo predictivo. Todos estos datos dan lugar a que yo cambio la forma de actuar respecto a mi negocio, que puede ser una parte del puerto, una parte del mar o todo en conjunto, ¿vale? Gracias a datos IoT. ¿Cómo construimos este tipo de soluciones?
Os he hablado antes del concepto de business case y para mí es coste-beneficio. Al final, para mí esto es el mantra que debe guiar el comienzo de una solución de este tipo. Es decir, yo me voy a un value driver, entiendo dónde está el valor para el negocio, que puede ser, esto es un ejemplo como puede ser cualquier otro, aumentar el revenue, reducir el OPEX, sacar más eficiencia en la parte de mis ingresos y de mi utilización de mis elementos, o minimizar los riesgos. Y hablamos desde la parte de seguridad y salud, por ejemplo, hasta el control, y lo voy detallando hasta que llego a un punto en el que veo cuál es la actuación que tengo que hacer, ¿no? Si voy al caso de reducir los riesgos y tengo que, gracias a eso, o para que se cumpla eso, poner un sensor a las personas para detectar cuando se caigan y evitar más muertes por accidente, he unido uno de mis valores de negocio con una tarea a realizar que la puedo solucionar gracias a IoT. Entonces, cuando nos planteamos un proyecto de este tipo, lo primero es sentarse y decir cuál es el driver de negocio, cuál es el valor, y luego cómo puedo llegar a solucionarlo cuando llego al detalle. Y luego, los que somos técnicos decimos, bueno, ¿y esto cómo lo vas a hacer, no? O sea, ponme una arquitectura, pon seguridad, marca los servicios, haz una apificación, o ponlo como tengas que ponerlo, ¿no? Y por eso nosotros tenemos una metodología específica cuando hablamos de servicios de IoT, ¿vale? Que va desde entender los casos de uso, hacer una arquitectura funcional, el para qué. Es decir, funcionalmente, ¿alguien para qué usaría esto? Luego, cuando ya tengo una arquitectura funcional, puedo pasar a una arquitectura tecnológica. Y hago 3 cosas en una reducción, ¿vale? Elegir el dispositivo, ver si está sensorizado o no está sensorizado, si tengo que irme al mundo OT y ver cómo me integro, ver cuál es el protocolo de comunicación y cómo consigo la información que necesito tener, y finalmente selecciono o construyo mi plataforma IoT. Aquí hay un punto importante e interesante, y es intentar evitar el mundo silos. Nos hemos encontrado con muchas empresas que empiezan en la parte un poquito más de innovación y dicen, venga, voy a sensorizar la temperatura de este edificio. Entonces ponen ahí un sensor, el sensor va con sus propios datos, los guarda y tienes una plataforma en la que vas a consumir los datos de la temperatura. Y luego dices, ya, pero es que también voy a controlar los coches que llegan a mi edificio, ¿no? Y dices, pero es que entonces ya no es un sensor de temperatura, tienes que ponerme una cámara, entonces lees la matrícula y ves si hay espacio. Ya, pero no pasa nada porque me voy con otra empresa que me pone aquí la cámara y entonces me detecta y lo uno con una tercera empresa que es la que me gestiona el parking y me ve los espacios vacíos y dice, macho, tienes más plataformas y empresas y que datos, ¿no? Entonces, intenta hacer algo que te centralice la información, tú enganchas con todas las empresas y luego al final tienes tu edificio conectado, pero no tienes 18 elementos desconectados. Es que nos pasó un poco parecido cuando fuimos a este ejemplo de la mina. Allí muchas cosas ya estaban sensorizadas, pero te ibas a ver a los de las ruedas y decías, ¿cómo van las ruedas? No, esta está bien, esta está mal. ¿Y dónde está la grúa? No, a mí no me preguntes, yo soy el de las ruedas, ¿sabes? Teníamos, o sea, que estaban sensorizadas las ruedas, creo que era el propio Michelin, que llaman, esas ruedas son de estas gigantes que llevan ya sus propios sensores. ¿Y dónde está el camión que va a recoger? No, el camión vete a hablar con camiones, tío. Entonces te vas allí, veías la pantalla de los camiones y decías, están aquí, para este camión. Y entonces te decía el de la grúa, no para ese camión. O sea, era imposible. Entonces, súper importante evitar el concepto silos. Intentad centralizar la información, que hay mucha gente que os puede dar esa información, ¿vale? Pero no tienes la dependencia y tienes la facilidad de tener un sitio donde tienes toda la información. ¿Que necesitas ese sensor y esa plataforma? Sí. Y a partir de ahí, toma las decisiones, ¿vale? Bueno, todo esto se detalla en una serie de pasos que no voy a contaros porque entonces vamos a estar demasiado tiempo, pero fijaros que en la parte de comunicación, por ejemplo, que vosotros hablabais, el decidir qué quiero hacer y cómo quiero comunicar ese dato. Es que no es lo mismo si estoy cerca o lejos y si el dato es mucho o poco. No es lo mismo enviarte una temperatura, que probablemente sea poca información, a enviarte un stream de vídeo, que la información es completamente distinta. Entonces, dependiendo de la cantidad de información, la distancia, cuánto necesito del dato exacto, dependiendo de eso elijo el canal de comunicación que necesito o que puedo tener, porque hay sitios donde no se puede, ¿no? Igualmente con la plataforma IoT, pues yo os he enseñado ejemplos de Azure basados sobre Microsoft, pero también tenemos a la gente de OT, como Siemens y compañía, que también tienen elementos muy similares. Al final, sí que es importante tener por lo menos una visión del proyecto que se quiere hacer. Cuando hablamos de IoT, y probablemente sea esto extrapolable a muchos otros proyectos, ¿no? Tener una visión un poco más transformacional, ¿a dónde queremos ir? Nosotros queremos hablar incluso de nuevos negocios. ¿Puedo llegar a tener nuevos negocios gracias a la información que estoy recogiendo? Oye, pues seguro que sí. Si yo engancho mi cadena de suministro con supply chain vía blockchain y engancho con los que me están enviando la información desde otro puerto, entonces empiezo a escalar mi negocio y abrir nuevas posibilidades, ¿no? Pero bueno, empieza poco a poco, sé un poco operativo.
Empieza poco a poco, coge la primera información, empieza a pensar en casos de uso, funciona en un modo más agile o por sprints o ponerle el nombre que queráis, ¿no? Pero sé iterativo en el modelo sin perder el foco de algo realmente grande, ¿vale? Como resumen de lo que hemos visto hoy, bueno, hemos visto la historia de IoT un poquito, los principios básicos, hemos visto los beneficios y algunas aplicaciones. También hemos visto la tecnología que hay detrás, desde los sensores, los actuadores, las redes, las comunicaciones, y que es importante incluso los riesgos y los retos que hay detrás, desde el riesgo tecnológico hasta el riesgo humano en sí mismo. Los hemos visto en distintas industrias, cómo diseñamos y cómo construimos estos proyectos y la cantidad de oportunidades que realmente hay, incluso cuando bajamos a nivel de un caso concreto, de un negocio concreto, como pueda ser el entorno de un puerto o un entorno marítimo, ¿no? Esto es solo el comienzo, ya lo veis, internetofeverything.org, por si queréis echarle un vistazo, ya hemos pasado de things and everything. Así que ahora, the floor is yours, disfrutad y seguid creciendo.